Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a retomar un tema que en alguna ocasión platicamos y que en los distintos programas hemos ido comentando, mencionando. Literatura, lenguajes poéticos y poesía. La poesía es una forma expresiva que en términos muy formales identifica un género literario que conecta directamente con aquello que llamamos poemas. Sin embargo, la poesía también existe en prosa, prosa poética, pero además, haciendo extensiva la idea de lenguajes poéticos, la poesía podría pensarse, disfrutarse, sentirse, vivirse en el campo todo de la literatura, de la buena literatura. Por eso, la idea de literatura, lenguajes poéticos, poesía, porque nos adentramos en un mundo en donde el manejo del lenguaje es fundamental, porque ese manejo del lenguaje no refiere a la precisión, a la exactitud o a la formalidad, sino a toda la capacidad expresiva que tienen las palabras. Octavio Paz por ahí escribió un poema precisamente sobre las palabras y decía que había que torcerles el cuello, que había que domarlas, que había que someterlas de tal manera que hicieran lo que nosotros queremos, porque finalmente el lenguaje, las palabras se mueven de manera libre también, porque tienen que ver no solo con la parte racional y consciente del ser humano, sino sobre todo con el inconsciente, con las emociones, con las sensaciones. Entonces el escritor literario, aquel que utiliza el lenguaje poético para expresarse, está haciendo un uso libre, fantasioso, imaginativo, creativo, de las palabras precisamente, ¿no? Entonces, la literatura abarca todo ese gran abanico de escritores cuyos textos utilizan el lenguaje de tal manera que nos emocionan, nos generan pasiones, deseos, anhelos, sueños, fantasías, que no apelan a la razón, sino a las emociones precisamente, ¿no? Apelan al inconsciente, tanto individual como colectivo. Entonces, hablar de lenguajes poéticos y de poesía es usos muy particulares de ese lenguaje. Voy a comentar algunos ejemplos porque me parece que es importante. Pero antes de ello, comentaré, el lenguaje nos sirve para crear mundo. El lenguaje es la base para la comprensión del mundo, para poder identificar en el mundo todo aquello que nombramos. Nietzsche decía en ese sentido, decir mundo es ya una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Nombrar cualquier cosa del universo, del mundo, es pararnos en una interpretación de lo que ello significa. Y esto tiene que ver, fíjense curiosamente, con la idea del vacío, porque el vacío, la nada, es la ausencia de significados en ese lenguaje. Y por ello nos asusta, por ello nos espanta, porque el darle significado a las cosas es asirnos a algo, sentir que estamos pisando firme. Y por eso la nada y el vacío para muchas filosofías, sobre todo occidentales, es peligroso, causa miedo, temores, ¿no? ¿Cómo pensar un mundo sin significados? ¿Cómo pensar un mundo en el que conectados con los objetos no los podemos nombrar o descifrar o significar? Bueno, precisamente la poesía es una nueva forma de significación de ese mundo que rompe los esquemas científicos, los esquemas técnicos para nombrar el mundo y se asimila más a la filosofía, siguiendo el razonamiento de María Zambrano, de razón poética, o de Maillard Chantal, que hoy en día también está profundizando sobre esa línea. Conecta con las ideas de Schopenhauer en términos precisamente de cómo el mundo es una representación. En fin, conecta con la filosofía, la poesía, el lenguaje literario de distintas maneras.
Ese es el poder de las palabras, que al crear posibles significados rompe los estereotipos, rompe los cánones que tenemos establecidos, rompe las normas y nos dice, mira, aquí hay otra manera de nombrar. Y eso que creías objetivo se desvanece. Por otro lado, Foucault escribió un texto que se llama Las palabras y las cosas, en donde él analiza cómo es que la relación entre las palabras y las cosas era muy diferente en el siglo clásico, en el siglo XVII, de ahí para atrás, a la que hoy tenemos, ¿no? La semejanza estaba muy presente en esa relación. Se establecían relaciones de semejanza, es decir, de un pensar analógico. El pensar analítico sintético rompe la analogía, la deja de lado y pasa ahora a desmenuzar y desglosar las cosas para tratar de encontrar una explicación racional científica del mundo, ¿no? Entonces la poesía rompe con ello, el lenguaje poético y literario rompen con ello. Voy a referir algunos ejemplos de Elsa Cross. Elsa Cross, que tiene este libro maravilloso que se llama Poesía Completa. No está tan completa respecto de la obra de Cross porque después sacó 2 o 3 libros muy pequeños de poesía, pero recopila prácticamente la mayoría de su obra. Lo editó el Fondo de Cultura Económica y se lo recomiendo realmente mucho. Es un libro que a mí me ha encantado leer. Aquí precisamente recién pensé ejemplos de lo que quiero decir con esto que estoy exponiendo, ¿no? El poema se llama La Isla de los Muertos. Primero voy a leer 2 pasajes, 2 fragmentos que tienen que ver con cómo se piensa, se cree, se visualiza la memoria. Fíjense, en uno de los versos escribe Elsa Cross: en el centro y lo oscuro palpita la memoria. Su ojo vuelto hacia el sueño se despliega levísimo, hace brotar de sí como un rocío, pupilas diminutas, vueltas tacto y olor, formas precisas. O sea, la memoria hace brotar como un rocío, como esa humedad que hay en las plantas, hace brotar formas, colores, dice tacto y olor, formas precisas. Eso es lo que es la memoria, pero es un centro que está ahí, que se vuelca hacia el sueño. Pero más adelante dice, en el centro y lo oscuro, la memoria se desgrana, se asombra, se lleva hasta los labios una fruta. Vuelve iniciando en el centro y lo oscuro, pero ahora dice que la memoria se desgrana, no que palpite la memoria. La memoria se desgrana, es decir, es como la mazorca del maíz, ¿no? Le vamos quitando los granos, pero al írselos quitando va quedando desnudo. Y al quedar desnudo, ¿no?, se asombra y se lleva hasta los labios una fruta. ¿Por qué una fruta? Porque finalmente el sabor de la fruta nos traerá recuerdos. El sabor de la fruta le dará un matiz a eso que la memoria tiene para presentarnos. Pero ya no solo en el sueño, sino también en la vigilia, ¿no? Bueno, en este poema de la Isla de los Muertos también hay varias metáforas que tienen que ver con este pensar analógico y que nos ayudan a colocarnos ante el mundo de diferente manera. Voy a leer ahora sí el poema, partes del poema, y me detendré en las metáforas. Vuelven azul los siglos el caldero de bronce. Tras la vitrina, entre la descripción de dinastías y mi propio reflejo, lo que se ha borrado de la carne. Llego a la calle Hit-le-Cour, la recorro, hasta el umbral de un hotel abandonado. Persigo una palabra extinta. Y viene una metáfora maravillosa. El olvido como una pinza prensando la piel. Las imágenes quedan en la orilla imposibles y ciegas. Amago áspero, urdimbre. Un sitio donde escojo no recordar. Regreso. El olvido como una pinza prensando la piel. Todos hemos sentido un pellizco. Imagínense el pellizco de una pinza. Doloroso, ¿no? Intenso. Quizás hasta nos haga llorar. Bueno, el olvido es como esa pinza.
porque quisiéramos tener en nuestra mente, en la memoria, los recuerdos. Pero si olvidamos a la persona amada, si olvidamos a una mascota, si olvidamos un paisaje, si olvidamos un sabor, nos va a doler como la pinza apretando la piel. Vean la metáfora. Ese dolor de una pinza es como el dolor del olvido. Dice más adelante: amores hacia el amanecer, abrazos bendecidos por el rocío. En el centro y lo oscuro la memoria se desgrana, se asombra, se lleva hasta los labios una fruta. Y dice más adelante otra metáfora: voces siguiendo un sueño, el oleaje contra las rocas toda la noche como una plegaria. Cuando hacemos una plegaria estamos repitiendo las palabras, en un ritmo, en una rima, en una entonación determinada. Bueno, así es el oleaje en las rocas. Si nos hemos detenido a mirar las olas, sea en el día, en la noche, preferentemente en la noche, que es cuando no miramos, sino solamente escuchamos, está un ritmo, una rima, una melodía, una entonación, un repetirse. Entonces, el Sacros establece la comparación entre una plegaria y el oleaje contra las rocas. Toda la noche, como en un velorio la plegaria, toda la noche. Y toda la noche porque corresponde a un ritual, corresponde a un rito determinado, la plegaria toda la noche. Tiene más fuerza si somos creyentes, tiene la fuerza del tiempo en el que se expresa, tiene la fuerza del ritmo, tiene la fuerza de si somos varios los que decimos la plegaria, ¿no? Entonces, vean cómo la metáfora coloca en otra manera de pensar, nos permite comparar cosas aparentemente lejanas, como el oleaje de las rocas toda la noche, con la plegaria, pero además nos sitúa en el espacio del ritual religioso, que puede ser el ritual de una plegaria para pasar un examen, por ejemplo, ¿no? O para solicitar que alguien sane, o para pedir bendiciones para nosotros y la familia, etcétera, ¿no? Tiene que ser constante. Y entonces pensamos, si yo tengo fe, tiene que ser constante mi plegaria. No es cosa de un ratito, de pasar afuera de la iglesia y persignarse, ¿no? Persignarse, sino de pedir, como esa roca, como esas olas en la roca toda la noche, ¿no? Y aquí viene otra que me llama mucho la atención, porque en efecto todos los que vivimos en Michoacán y en México, que hemos oído infinidad de manifestaciones, etcétera, dice el Sacros: grito de gaviotas como proclama. Cuando estamos en un mitin, en una marcha, las proclamas suenan así como un ruido, como el de un ruido de una gaviota. Es como cuando estamos en un restaurante con mucha gente y de repente sentimos como que zumba las voces en esa intensidad y en esa repetición al unísono, son como zumbidos, ¿no? Como zumbidos de abejas, de moscas. Bueno, en una manifestación, en un mitin, en un desfile incluso, es el grito de gaviotas como proclama, como aquello que se demanda, pero que con las voces que están alzadas, gritando en un tono fuerte, etcétera, se pierden como si fuera un griterío de gaviotas o de aves marítimas en general, ¿no? Dice: la marea cubre la arena y sus huellas cruzadas entre las charcas de moluscos sube hasta los rompeolas, troncos erectos como un monumento funerario. La marea corteja a la memoria, la propicia, deja un óvulo claro en la indistinta ofrenda. Si los troncos erectos son como un monumento funerario, entonces hay que dejar una ofrenda. Asociación de ideas, pero también una metáfora. Un tronco erecto, algo que parece monumento funerario, ¿no? Si vamos a un panteón podemos darnos cuenta de esta imagen que nos está regalando el Sacros.
Me parece que estos ejemplos nos ayudan precisamente a entender la idea de los lenguajes literarios, poéticos, la poesía, y lo que aportan precisamente a una forma distinta de mirar el mundo. Nos recuerdan mitos, nos recuerdan ritos, nos recuerdan la posibilidad de expresar el mundo de otra manera, crean imágenes, pero las imágenes, en el sentido en que Bachelard lo plantea, no son cosa fija como una fotografía. Las imágenes son movimiento. Él habla de las imágenes vivas, de las imágenes en movimiento, de las imágenes metafóricas, de las imágenes conectadas a los distintos elementos, fuego, tierra, aire, agua, ¿no? Porque todos esos elementos se mueven. En mayor o menor medida se mueven. Hasta la tierra, que parece fija, se mueve. Pero el aire, el viento y el fuego están constantemente demostrándonos el movimiento. Entonces, pensar analógicamente en oposición a pensar analítica sintéticamente es pensar en movimiento. Pensar que el mundo está cambiando constantemente y que cambia por sí mismo, que cambia por la voluntad, que cambia por las fuerzas cósmicas, que cambia por la divinidad, que cambia simplemente, y que a veces se nos olvida que es cambio y quisiéramos tenerlo fijo, quisiéramos tenerlo atado, quisiéramos que todo permaneciera para sentir seguridad. Pero el recordarnos el movimiento es recordarnos que sigue siendo seguro en ese movimiento. Y entonces la formación como un proceso que la persona lleva a cabo supone su voluntad de moverse, de actuar, de participar, de estar activo y de que no le dé miedo precisamente moverse. Romper eso que llamamos la zona de confort, ¿no? Voy a terminar con un pequeño fragmento del poema de Octavio Paz, Crepúsculos de la ciudad, que da la idea precisamente de cómo una metáfora de lo que es una ciudad. Devora el sol final restos ya inciertos. El cielo roto, hendido, es una fosa. La luz se atarda en la pared ruinosa. Polvo y salitre soplan sus desiertos. Se yerguen más los fresnos más despiertos y anochece en la plaza silenciosa, tan a ciegas palpada y tan esposa como herida de bordes siempre abiertos. Calles en que la nada desemboca, calles sin fin andadas, desvarío sin fin del pensamiento desvelado. Todo lo que me nombra o que me evoca, yace, ciudad, en ti, yace vacío en tu pecho de piedra sepultado. Fíjense, pecho de piedra sepultado, porque las ciudades están llenas de cemento, ¿no? Las ciudades están llenas de piedras, de adoquines, de espacios duros, ¿no? Pero esta idea me gustó mucho en el primer verso. La luz se atarda en la pared ruinosa. Todos hemos observado cómo cuando empieza a atardecer, va la luz entrando, y cómo en la pared va lentamente descendiendo en la pared hasta que el sol se hunde, o viceversa. El sol va así y la luz va ascendiendo en la pared. Desaparece el sol, desaparece la luz. Se atarda en la pared ruinosa. Bueno, esto espero contribuya precisamente a comprender esta idea de la formación y los lenguajes poéticos y todo lo que nos pueden aportar para el desarrollo de nuestra vida, de nuestra creatividad, de nuestra imaginación y sobre todo de un estado de no violencia y ético, porque nos lleva a la tranquilidad y la calma. Muchas gracias.